Saludamos al director del INE, Iván Ojeda, para A24. Diego Martínez te saluda, director. Buen día. Muy buenos días, Diego. También un saludo cordial a la audiencia que está arrancando la semana laboral. Entonces, también comentar estos datos que arroja el 8º Censo Nacional de Población y Viviendas y el 4º Censo Indígena. La población del Paraguay actualmente es de 6.109.000, si es que también tenemos que aclarar que estamos hablando de datos preliminares. Esto puede variar, pero ya no va a variar mucho. Hay una gran sorpresa con respecto a los datos. De hecho, también cuando empezábamos a revisar los primeros datos que arrojaba el censo, comparamos con las proyecciones que nos decían que éramos muchos más, ¿verdad? Sí. Entonces, lo primero que hicimos es ir nuevamente al terreno, hicimos una encuesta post-censal y le volvimos a preguntar a la gente si su hogar se censó o no se censó. El 94% de la población nos dijo que sí se había censado. Entonces vimos que no es un problema de cobertura. Hicimos otra revisión como ir al registro único del estudiante. Para que la gente entienda, el Ministerio de Educación y Ciencias tiene un registro, una base de datos donde se anotan todos los estudiantes de la República. Tomamos la franja etaria de 7 a 15 años de edad. Sí. Y encontramos 906.000 personas estudiantes. Sí. Constatamos con lo que el censo nos estaba entregando y era muy coherente, pero también, o coincidente mejor dicho. También verificamos las proyecciones. ¿Con cuántos niños nos dicen las proyecciones que habían de 7 a 15 años? Es alrededor de 1.300.000. Otra verificación que hicimos es trabajar con el Ministerio de Salud y en sus estadísticas vitales, o sea, cuántos murieron, nacieron, y comparar también eso con los datos de proyección. Y cuando las proyecciones te dicen de que en el Paraguay nacían 140.000, los registros administrativos de salud pública te dicen que esto está entre 85 y 95.000 aproximadamente por año. Los datos del censo son coherentes, son coincidentes con los datos de registros administrativos del Ministerio de Salud. Pero no nos quedamos con eso, hicimos también algo que se llama la encuesta compensadora en demografía. En términos sencillos, sí, es tener el año base, que para las proyecciones lastimosamente se tomó muy lejano, el año 2020, porque los datos del censo del 2012 tuvieron muchas limitaciones. Entonces, al momento de hacer las proyecciones, años 2012, 13, 14, no se tomó como año cero el año 2012 por los problemas del censo. Sí. De ese momento, ¿verdad? Entonces tomó el año 2000, pero tomemos el año 2000 y en ese momento habían 5.100.000 más o menos de población en el Paraguay. Sí. En estos últimos 21 años le sumamos todos los registros administrativos del Ministerio de Salud en nacimientos, le restamos todas las muertes de los últimos 21 años y el saldo migratorio, que es negativo de 500.000, o sea, la gente que salió del Paraguay y no volvió. Este es un dato de Naciones Unidas. Sí. Entonces, la cifra también nos da una cifra muy coherente con respecto a lo que nos arroja el Censo Nacional de Población y Viviendas. Entonces, sí, otra cuestión que verificamos es cómo estamos con el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional hoy en el Paraguay está en 0,89, prácticamente muy cercano a 1. Datos súper preliminares, quiero aclarar. Sí. Estos son datos preliminares que seguimos analizándolos, pero ya nos sirve para tener unas primeras señales, ¿verdad? Y cuando que en el Paraguay crecemos anualmente a una tasa de población de 0,89, comparamos con lo que está pasando en la región. Brasil acaba de publicar los datos de su censo también. Sí. Y veíamos que crecen a un 0,5% de crecimiento anual. Estamos más o menos iguales en la región, salvo Uruguay, que ya está muy por debajo inclusive del crecimiento anual. Miren. Y lo más importante, sí, y lo que robustece nuestra medida es que estamos muy lejos de lo que estamos viendo en Europa, porque en Europa hay países que ya no crecen
ya decrecen mucho. Entonces, hay muchos factores que robustecen o que hacen de que los datos que está arrojando, los datos preliminares, aclaro, que arroja el censo sean bastante sólidos. A eso quería llegar, Dire, ¿sabes? Porque la semana pasada estaba viendo que algunos opinaban sobre el tema, por cómo por ahí se estancó el número, o como decías vos, sorprendió el número que está dando en cuanto a la cantidad total de población en Paraguay. ¿Y qué marca como proyección? Te me adelantaste en parte, Dire, pero igual quiero insistir en la pregunta. ¿Qué marca como proyección un Paraguay que va a tener que pensar en mejorar, por ejemplo, los servicios para los adultos mayores, como por ahí teniendo una realidad parecida a la de Europa, o seguirá siendo Paraguay en su proyección a 10, 20 o 30 años todavía un país que es considerado de población muy joven? Mira, un país con muchísimas potencialidades, son también noticias muy sorprendentes, pero muy reveladoras también. Vemos que nuestra población está envejeciendo, Diego. Sí. Las mujeres están teniendo cada vez más hijos. Yo le invito a la audiencia que nos está escuchando ahora que haga un ejercicio mental, que piense cuántos hijos tuvieron sus abuelos, que fueron nuestros padres. Sí. ¿Cuántos hijos tienen nuestros padres o tuvieron nuestros padres? Y hoy, ¿cuántos hijos tenemos nosotros, los que constituimos una familia o no constituimos familia, pero cuántos? Entonces, esa es una evidencia también, y en la ciencia de la demografía se estudia lo que se llama la tasa global de fecundidad, Sí. que te dice, Diego, cuántos hijos en promedio tiene una mujer en edad fértil, de 19 a 49 años, en promedio durante toda su vida. En los años 50, 60, las mujeres tenían 5,6 hijos, hoy tienen 2,4 aproximadamente. Son datos muy preliminares, pero ya nos dan un avance de lo que estamos viendo. Y esa fue justamente también otra materia de verificación. Tenemos una encuesta permanente a hogares, donde llegamos a toda la República todo el año, y ya con el nuevo marco muestral que nos deja el censo, nos fuimos a la EPH, a la encuesta permanente de hogares, y queríamos saber cuál es la cantidad de mujeres actualmente en el Paraguay entre 15 y 49 años de edad. Y la encuesta permanente de hogares nos dice que hay 1,5 millones de mujeres aproximadamente. ¿Cuánto nos dice el censo? Una cifra muy cercana a esa. ¿Cuánto nos decían las proyecciones? Sí. 2 millones. Entonces, imagínate, Diego, multiplicar 2,5 o 2,3 por 1,5 millones, o multiplicar por 2 millones te da una cifra muy, muy distinta. Entonces, otro ejercicio de robustez que hemos hecho del censo. Entonces, hay muchos cambios que estamos viendo, están cambiando las pautas de reproducción. Hoy las parejas deciden, muchos no tener hijos, otros deciden tener hijos un poco más tarde. Hoy el tener un hijo muchas veces es el resultado también de un análisis económico. La dinámica de las comunidades rurales es muy distinta a la dinámica de las ciudades. En el Paraguay antiguo, digamos, del campo rural, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos decían, bueno, yo voy a tener muchos hijos para que me ayuden en la chacra y que alguno de ellos se ocupe de mí cuando sea mayor de edad o anciano. Entonces, eso hoy cambiaron las pautas de reproducción. Otro tema también que en estos 20 años vimos, Sí. y es uno de los factores, porque acá no hay un solo factor, hay muchísimos factores que se estudian, pero esencialmente son 3 en demografía para ver la evolución de la cantidad de población o lo que se llama la transición demográfica. ¿Cuántos nacen? Sí. ¿Cuántos mueren? Sí. ¿Y cómo nos movemos, Diego, o lo que se llama migración? Entonces, en los últimos 21 años, ese año de base de proyección 2000, en los últimos 21, 22 años, ¿qué pasó con la migración? La gente salió y entró del país, y este movimiento sigue sucediendo, pero Naciones Unidas nos dice que 500,000 de paraguayos salió y ya no regresó al Paraguay. Entonces tenemos un saldo negativo de prácticamente 500,000.
Otro fenómeno que no fue considerado para las proyecciones y que de hecho nadie nos esperábamos y ojalá nunca se repita es la pandemia del COVID-19, Diego. Sí, recuerdo. La pandemia del COVID-19 también vino a darnos una sobremortalidad. Seguro. No es la única justificación, pero es una de ellas. Entonces, hay 4 destinos favoritos o 4 destinos más elegidos por los paraguayos y paraguayas en el mundo. Sí. El primero es Argentina, Sí. que todavía, así como nosotros, todavía no tienen las cifras finales, pero vamos a saber cuántos paraguayos están viviendo en la Argentina con el censo de la Argentina también. ¿El segundo? Pero podemos acudir a datos de Naciones Unidas, Sí. en donde dice que hay cerca de 660.000 personas de origen paraguayo viviendo en Argentina. El segundo destino más popular es España, en donde veíamos que en el año 2001, muy cercano al año cero de las proyecciones, estaban 2.000 paraguayos. Sí. Para el 2011 un salto a 71.000 personas de origen paraguayo, y Sí. hoy los registros del Instituto Nacional de Estadística y por supuesto de Naciones Unidas nos dicen de que hay cerca de 106.000 personas. Impresionante. Otro destino favorito o más elegido es Estados Unidos, Sí. donde hoy estimamos que hay una población de 26.000, y el Brasil también, en donde los últimos datos que tenemos acceso del año 2010 nos decía que hay cerca de 40.000. Entonces, para analizar esto, tenemos que tocar muchos elementos. Y todo esto fue estudiado, fue analizado en un comité técnico de población conformado por todas las instituciones públicas que atienden la temática de salud, de educación, de economía, de vivienda, etcétera, agencias internacionales también, organismos internacionales y también, investigadores independientes. Esto recién comienza, ahora tenemos que analizar, validar los datos, tenemos que estudiar las 65 variables, vamos a estudiar las 20 temáticas, y los datos finales del censo vamos a tener para el segundo trimestre del año 2024 con su desagregación, por supuesto, departamental, distrital, etcétera. Director, una última pregunta, agradeciendo tu tiempo, por supuesto. Cada 10 años, una vez nos contaste, se hace el censo nacional. Para el año 2032, ¿a cuánto llegaría la población paraguaya? Es justamente eso lo que nos va a decir las nuevas proyecciones, que con lo robusto que es este censo, vamos a poder usar el año base, un año, la recomendación es siempre usar un año terminado en 0. ¿Y la estimación? Entonces, La estimación por lo menos, director. Todavía no tenemos esa estimación. Vamos a evaluar todas las variables, tenemos que ser muy, muy responsables en lanzar una cifra. Estamos hablando de datos preliminares actualmente, estamos hablando de cifras oficiales del Paraguay, y tenemos que ser muy responsables en cada información que demos. Yo entiendo la expectativa, pero esto es el resultado de un proceso científico exhaustivo, y también queremos invitar a demógrafos de nivel mundial, esto lo estamos ya gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo, que vengan a sumarse al equipo nacional, porque el equipo nacional también tiene técnicos muy, muy importantes, pero queremos tener una mirada independiente y por sobre todo científica de los resultados de este censo. Y tal cual diré, porque es muy importante para el plano político, incluso por aquellos de la cantidad de población en determinadas regiones para determinar bancas en el Congreso Nacional. Imagínate, Diego, nosotros vemos Asunción hoy con una población de 477.000 habitantes. ¿Cuántos diputados tiene actualmente Asunción? ¿Cuánto tenía en la elección anterior y en las 2, 3 anteriores? Ahí ya ya nos estamos dando cuenta de que Asunción, como todas las capitales del planeta, esto decían los colegas representantes de oficinas estadísticas de 9 países en un seminario que hicimos hace unos días también en Paraguay, las grandes capitales del mundo están siendo expulsoras, porque a la gente le sale más caro vivir en las capitales, los terrenos son más caros, también las cargas tributarias. Entonces esto hace que la dinámica haga que la gente se mueva
ya no tanto del campo a la ciudad, sino que también vemos de ciudad a ciudad, también hay un movimiento Es verdad. importante, estimado Diego. Bueno, muchísimas gracias, director, muy amable. Seguramente desde América ya 24 te vamos a llamar de vuelta para darle seguimiento sobre otros temas, porque en algún momento podemos tocar más cuestiones económicas, más cuestiones puntuales como el caso de los indígenas. Sé que también estuvo en la investigación como parte, pero ya en otra ocasión. Director, te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo.